Señoras y señores, bienvenidos todos a La Hora con Gregory. Gracias por estar con nosotros. Las noticias sobre política en República Dominicana, todos estos días, estas semanas por venir, tienen prioridad de atención por parte nuestra, de los medios de comunicación y de muchos ciudadanos que les interesa el tema político. Precisamente se ha realizado un esperado encuentro entre partidos de la oposición, lo que se denomina, los partidos que componen lo que se denomina Rescate RD. Uno de ellos, un representante de uno de esos partidos, recibe en esta noche a Ivanhoe Cortiñas. A Ivanhoe es miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo. Buenas noches. Caramba, gracias Gregory por tenerme de nuevo en uno de tus programas, ahora en La Hora de Gregory. Y muy dispuesto a siempre conversar contigo y atender tus inquietudes. Vamos a hablar en esta primera parte del programa, Ivanhoe, sobre lo que ha sucedido, en lo que he relatado, que la atención sobre ustedes los políticos estuvo todos estos días pendiente de ese encuentro. Me gustaría la opinión tuya del significado que tiene que nueva vez los representantes de Rescate RD se encuentren, reiteren su estrategia de trabajar común, en un frente común, y sobre todo el distintivo que ahora se amplió la presencia visual con las figuras primordiales de las organizaciones políticas presentes. Fíjate, Gregory, yo pienso que hacia adentro del Partido de la Liberación Dominicana, hacia adentro del Partido Revolucionario Dominicano y también hacia adentro de la Fuerza del Pueblo, que es el partido al cual pertenezco, se daban situaciones en las que una de ellas tenía que ver con que había cierta aprehensión, cierta, digamos, reservas en cuanto a que si el acuerdo, la alianza Rescate RD, no solamente se estaba produciendo abajo, sino que si se estaba produciendo arriba. Y resulta que este encuentro de ayer, esta actividad, viene un poco a desmontar esta situación que le afectaba a muchos compañeros de cada uno de estos partidos. De manera que ese primer propósito se logra, es decir, que la élite, la cúpula de los partidos políticos, en este caso el liderazgo, que al mismo tiempo son candidatos, exceptuando a Danilo Medina, que no es candidato, pero es el líder del PLD. En el caso de Miguel Vargas es el líder y candidato. En el caso de Abel no es el líder, pero es el candidato. Y en el caso de Leonel es el líder y es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Entonces, al estar juntos, no solamente en la actividad, sino en reuniones previas que se hicieron, al menos 2 reuniones, una en el mismo hotel y otra antes, da cuenta de que hay una férrea voluntad, disposición de que Rescate RD sea una real fuerza de alianza opositora en la República Dominicana. Hablas que se realizaron 2 reuniones previas, una en el mismo Hotel Embajador y otra antes. Esas 2 reuniones, ¿quiénes participaron? En la del hotel, ellos 4 solamente. Los 3 candidatos más Danilo más Medina. Danilo Medina. La del hotel fue cuando, el día de la rueda de prensa. Ayer mismo, previo a la actividad. Y antes, obviamente, comisiones al más alto nivel se reunieron, luego intercambiaron impresiones con los liderazgos y luego hubo encuentro entre el liderazgo, al menos entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Bueno, para puntualizar y no haya confusión en lo que hemos escuchado, un servidor y los televidentes, el encuentro donde estuvo presente, la reunión donde estuvo presente, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, fue en una sola ocasión en el Hotel El Embajador previo a la rueda de prensa. Así es. Muy bien, muy bien. Es. Hay un distintivo, Ivanhoe, después de este sonado... Pero si me permíteme completar, porque yo dije que eran 2 aspectos que se lograba con el tema de la actividad de ayer, la de Rescate RD. La primera es hacia lo interno y la segunda es hacia lo externo. Es decir, muchos simpatizantes de cada una de estas organizaciones políticas no veían que realmente había una alianza.
y que eso solamente se había dado en algunas demarcaciones y que el liderazgo no necesariamente estaba de acuerdo con esos acuerdos provinciales y municipales. Con la reunión de ayer, con el encuentro de ayer, que es el primero de otros, entonces yo creo que se le satisface esa inquietud y hasta preocupación que tenían muchos electores, simpatizantes que están alrededor de estas tres fuerzas políticas. Muy bien, excelente, excelente estas dos vertientes que explicas. Ahora, había una percepción, presunción, estimación por parte del pueblo llano que sigue la política y a los políticos de un lado y del otro, y también una atención en muchos periodistas, muchos comunicadores, de cuál sería el contenido principal de ese encuentro. Como un denominador, tanto el pueblo llano como muchos de los que trabajamos en medios de comunicación pensaban que de ahí saldría y se anunciaría una proclama de que se iba a escoger dentro de ese grupo, por lo que había indicado Danilo Medina el sábado pasado, de que individualmente ninguno impedía de los tres partidos el triunfo en primera vuelta del PRM, que se escogería en ese encuentro del Hotel El Embajador una persona que representaría para el 19 de mayo a los tres partidos. Técnicamente, legalmente, sabemos que no era posible con el esquema actual establecido, porque los plazos para alianzas y acuerdos y coaliciones había vencido, pero había esa expectativa, la había. ¿Piensas, Ivanhoe, que muchas personas o que una parte importante que tenía esas expectativas, desde que ocurre el anuncio del contenido de la rueda de prensa, encuentro, se desinfló su entusiasmo o su expectativa, o prima la parte del efecto externo que mencionas, lo que se busca de reiterar la unión de Rescate RD? Fíjate, Gregory, yo creo que en estos tiempos toda la gente, por no decir los electores, tenemos que acostumbrarnos a que los modelos del pasado no necesariamente tienen vigencia hoy día. Por ejemplo, tal vez cuando usted se casó y cuando yo me casé, la boda era más importante que el día que tú le pedías la mano a tu novia, o en el caso mío, a mi novia. Hoy día es tan importante el día que el novio le pide la mano a la novia que la boda en sí. Tanto así que la sorpresa mayor que se lleva a la novia es cuando le piden la mano, ¿no? Y le entregan el anillo de compromiso, ¿eh? Entonces se hace un boom social en las redes. Ayer, con el encuentro de la élite de estos tres partidos, se produjo eso. Hubo una... ¿Y el pueblo llano, Ivanhoe, asimila, razona eso que estás diciendo? Pues claro que sí, Gregory, porque fíjate. Seguro, Ivanhoe. Sí, la población es inteligente más de lo que uno a veces piensa. La gente, por ejemplo, hoy cuando yo caminaba en el Mirador, 6 personas tuvieron gestos, 4 diciéndome que ahora sí. Una me dijo no estoy de acuerdo y otra me dijo, pero yo pensaba que era que uno iba a renunciar. Pero fíjate que la mayoría dijo ahora sí, o sea, como quien dice, ahora vino el empuje que hacía falta. Entonces, por eso le digo que todavía hay 7 semanas por delante. ¿Tú puedes explicar ese empuje en qué consiste? Oh, definitivamente. Yo te decía que había un efecto hacia adentro, ¿no? En la primera parte de la respuesta que te estuve articulando. Bueno, ese esfuerzo hacia adentro viene un poco a cambiar 2 situaciones que se produjeron. Una, el luto de febrero, ¿no? Que obviamente los resultados municipales no fueron los mejores para cada uno de nosotros, por razones que se pueden explicar. Y el segundo aspecto tiene que ver con Cuando hablas de nosotros, ¿de Fuerza del Pueblo o de los tres partidos? Yo creo que de todos los partidos, hasta del mismo PRM. Porque el PRM ganó, pero ganó con una cantidad de votos que ni ellos mismos se iban a imaginar que iban a sacar tan pocos votos.
porque ellos sacaron mucho menos votos de lo que sacó Abinader en el 2020 y mucho menos votos de lo que dice el padrón electoral de ellos mismos. Bien. Entonces hay una sorpresa para ellos, ¿no? Bien. Aún habiendo ganado. Lo que pasa que la noticia de que ganaron y que le fue muy bien en términos de alcaldías, como que no puso a nadie a pensar en torno a cómo ganamos. O sea, a mucha gente, la gente piensa y analiza cómo perdimos, pero mucha gente no se detiene a pensar cómo ganamos. En este caso no ganaron con la contundencia, en números me refiero, no en términos relativos, sino en números, en valores absolutos. Entonces te decía que salimos del luto. Esto ayuda a sacar del luto y también ayuda en esa parte también que estuve tratando de articularte, de que la población en general hacia afuera termina, y hacia adentro también, termina entendiendo de que la élite realmente está comprometida con impulsar una verdadera alianza en Rescate RD y que ésta permita competir de la mejor manera posible al punto de que propicie una segunda vuelta, que a mí no me cabe la menor duda que en la actual coyuntura es totalmente factible por un hecho, Gregory, y es que en las últimas 7 elecciones que ha habido en la República Dominicana desde el año 1996 hasta el 2020, en el país que se han celebrado 7 elecciones, apenas de esas 7, 2, la del 96 y la del 2000, fue bajo el sistema de tripartito. Explícalo. Bueno, que habían 3 partidos compitiendo con un buen porcentaje en el posicionamiento de los electores. ¿En cuáles elecciones? En el 96 y en el 2000. En el 96 estaba Balaguer con el Partido Reformista, estaba el PLD con Leonel Fernández y estaba Peña Gómez con el PRD. Ahí está lo que mencionas, tres partidos, por supuesto, compitiendo. Dividiéndose el pastel electoral. Esa es la primera vez sí. Antes que ahora. Y la segunda vez, ¿cuándo fue? Y se produjo una segunda vuelta, o sea, nadie ganó en una primera vuelta. En ese sistema donde había 3 con posibilidades. Exacto. Luego, en el 2000, también se replica lo mismo, un sistema de tripartito. 3 partidos compitiendo con un buen segmento poblacional, aunque mayoritariamente el PRD. ¿Y qué pasa? Que tampoco hay un ganador en primera vuelta. Lo que hay es un acuerdo político para facilitar que el que sacó la mayor cantidad de votos se quedara y ganara en primera vuelta sin haber cumplido con el 50% más 1. Pero no que fue el caso de Hipólito. No se realizó segunda vuelta. Por eso, por lo que le estoy diciendo, que hubo un acuerdo político para que Hipólito Mejía se quedara como el candidato ganador, triunfante, en una primera vuelta sin haber sacado el 50% más un voto. Faltaron unos 5,000 votos. Alrededor de 5,000 votos, 4,700 votos aproximadamente. Para llegar al 50%, más uno, que es el mínimo, es el piso con el que se debe ganar para salir victorioso en una primera vuelta. O sea que técnicamente no se fue el ganador en primera vuelta. Técnicamente y legalmente también. Bueno, ilegalmente también. Que más propio. De manera legal, no. No. Correcto, entonces, hubo un acuerdo y se obvió la segunda vuelta. Exacto. Luego, a partir del 2004, ya no hay un tripartito aquí, sino un bipartidismo. En las elecciones del 2004, 2008, 2012, 2016 y 2020. Un sistema de bipartidismo. Ahora en el 2024 se replica lo propio que aconteció en el año 1996 y 2000, un sistema de 3 partidos. Fuerza del Pueblo, PLD y el PRM. Es verdad que el PRM encabeza las encuestas y encabeza las preferencias electorales y quedó demostrado de alguna manera en las elecciones municipales recién pasadas del 18 de febrero de este año que transcurre. En un sistema de tripartito, lo que quiero dejar en la mente del que nos está escuchando y viendo, Gregory, es que en un sistema de tripartito la posibilidad de que se produzca una segunda vuelta es enorme, que hay más evidencia en la República Dominicana, en el caso dominicano, de que hay más evidencia empírica de que se produzca para fundamentar, ¿no?, este juicio de que en el año 2024 hay más posibilidad, más probabilidad de que haya una segunda vuelta que se defina en una primera. Se entiende, bastante explícito ese ejemplo de posibilidades y probabilidades con ese preámbulo de esas 2 elecciones. Se entiende bastante bien. Ahora, y el ingrediente de lo sucedido el 18 de febrero en las municipales,
incide en esa probabilidad estadística de comportamiento electoral cuando hay 3 partidos y cuando hay 2? Mire, curiosamente, Gregory, usted sabe que se supone, es más, hasta la sociología que ha estudiado el tema y las ciencias políticas que ha estudiado el tema con bastante profundidad, se entiende que los gobiernos locales son aquellos que están más cerca de la gente, más cerca de la población y viceversa. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, aunque eso pueda ser cierto, en los hechos, la gente lo que entiende es que el gobierno nacional es el que viene a resolver los problemas o agravarlo. Y que en el caso de lo municipal es algo complementario. Bueno, es una realidad. Un alcalde es muy poco lo que materialmente puede hacer en su municipio. Pero ofrecen de todo hasta combatir el desempleo. Sí, usted lo escucha en los discursos de los candidatos municipales, de todos los partidos, porque hay una carencia de argumentacional. De salud y cambio de ofrecen de todo como si fuera un partido social, de gobierno. Es más, actualmente hay candidatos a diputados y senadores que están haciendo lo propio. Sin darse cuenta cuál es la verdadera labor de un legislador. Pero bueno, eso es un tema que da para un programa. Argumentando, lo que quiero decir es que no es vinculante, no se puede vincular, no se debe vincular los resultados de febrero con lo de mayo. Por favor, me haces una pausa. Dices que no es, analizas y deduces que no es vinculante y me lo dices. Sí. Ahora bien, si en lugar de Ivanhoe estuviera conversando conmigo una persona que es del Partido Revolucionario Moderno y me dice, sí, es vinculante porque la mayor muestra de que la población de cada uno de los 156 municipios prefiere nuestros candidatos se manifestó en 18 de febrero. O sea, son 2 postulados que hacen sentido. Me lo estás diciendo tú, puede ser que sí. Sin embargo, me lo dice un dirigente del PRM y también me hace sentido por dónde me voy. Por lo que le voy a decir ahora, Ajá. Porque no me voy a quedar en el plano netamente especulativo, teórico, conceptual, sino que voy a la evidencia. ¿Qué nos dice la evidencia en la República Dominicana? No me voy a otro país porque tal vez no viene mucha importancia. ¿Qué nos dice la evidencia a nosotros que pasó en el cuatrienio 2000-2004? Que Hipólito Mejía, el PRD de entonces, barrió en las elecciones congresuales. Correcto. Y de 32 senadores sacó 31. Sin embargo, pierden las elecciones y parecería como que, bueno, no hay más nada que hacer en las elecciones presidenciales en este caso. Y terminó perdiendo el candidato del partido de gobierno que había ganado de 32 senadores, había ganado 31. Correcto. Luego, si vamos más para atrás, ¿qué decían las encuestas? Bueno, que las elecciones del año 96 estaban hechas para Peña Gómez. Era puntero siempre, fue puntero siempre, hasta los últimos días fue que no fue puntero. Y seguía siendo puntero incluso en los últimos días. Unos cuantos puntos porcentuales sobre Leonel Fernández, como 5, 6, 7, 8 puntos le llevaba. ¿Quién terminó ganando las elecciones? Leonel Fernández. Pero en el 2000, para irnos más cerca, porque alguien me dirá, eso es historia, Ivanhoe, vámonos más cerca. ¿Qué pasó en el año 2012? Diciembre del 2012, ¿quién estaba en primer lugar? Cómodamente Hipólito Mejía, según todas las encuestas, incluso las de más prestigio. ¿Quién terminó ganando 3 meses después, 4 meses después? Danilo Medina. Entonces, fíjese cómo el precedente no vincula necesariamente el resultado posterior de un certamen electoral. ¿Qué determina el triunfo entonces de una organización cuando hay, como en este momento, de acuerdo a los estudios que se han hecho, creíbles, no creíbles, pero los que se han hecho, indican que hay una primacía de preferencia en Luis Abinader, luego Leonel Fernández, luego Abel Martínez? Sí. Mira, son varios factores que pueden explicar esta pregunta que me formulas, Gregory, pero me voy a quedar en una sola explicación que me parece contundente como para poder dar luz a quienes nos están viendo y escuchando. Ahora, en estas elecciones, es verdad que todas las encuestas ponen puntero a Abinader, lo admito. Sin embargo, estas mismas encuestas y sondeos que se han publicado dicen, en promedio, que el 67% de la población desaprueba esta gestión en el plano económico
que es el plano más neurálgico que tiene la familia de cualquier país del mundo, empezando por los precios. Y luego otras variables que son medidas, como por ejemplo la inseguridad ciudadana, que también está pesando mucho para el caso dominicano. Está por demostrarse, pero habría que esperar el 19 de mayo, está por demostrarse qué pesa más. Sí, que 67, 65, 64, el número que usted quiera ponerle, pero es alto, de gente que está inconforme, que dice que la situación hoy día es más mala que la de ayer, si eso se va a traducir luego en una negación de sí mismo. Es decir, que terminen votando entonces por lo que también dicen las encuestas, que es puntero el señor presidente de la República que aspira a la reelección presidencial. Entonces, si es así, pues habría que revisar toda la teoría sociológica, de la ciencia política y hasta antropológica, de que como un pueblo que dice que un gobierno es malo, que nos tiene los bolsillos rotos, que hace que tengamos menos dinero en los bolsillos y por eso están rotos, que el costo de la vida es altísimo, 38% de inflación acumulada en la comida, en lo que va de gestión gubernamental hasta febrero del año 2024. Entonces, esos hechos ciertos materiales, no de elucubraciones de Ivanhoe N.G. Cortiñas, interesado por las posturas de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández. Como esos hechos que son reales pueden estar por debajo de la simpatía o pueden estar por encima de la simpatía. Habría que esperar el 19 de mayo para que eso quede demostrado en la República Dominicana. Yo soy de lo que apuesto de que el voto económico va a terminar pesando más que cualquier situación de simpatía, a pesar, Gregory, muy a pesar de que el gobierno está gastando 9,000 millones de pesos para contar un relato, para contar historias que terminan siendo cuentos y que son mitos en el fondo, construyendo una burbuja que solamente vive el 20 o tal vez como mucho el 20% de la población dominicana, porque el resto de la población dominicana, que es el 80%, no vive en esa burbuja. Muy bien. Si tomo como válido el análisis que haces, que tiene muchísimo sentido, sobre qué pesa mucho cuando un dominicano y cualquier parte del mundo, un elector va a ejercer el sufragio, la parte económica, y sacamos esas personas que votan pensando mucho en eso, en el aspecto cómo está su bolsillo. Te pregunto lo siguiente: ¿qué puede suceder? ¿En qué está pensando entonces el elector que tiene entre 18 y 35 años, que es posible que el efecto que le hace en el bolsillo, la situación económica, sea distinto al peso, al agravio que le produce la situación económica a su padre, que es quien tiene la responsabilidad de mantenerlo a él y a sus hermanos? Ese joven que no tiene esa presión económica porque tiene menos responsabilidades que un padre de familia, ¿por dónde anda su intención, su interés? ¿Qué lo enamora para 19 de mayo? Varios factores lo pueden enamorar. Esos factores van a depender de la racionalidad de los electores, porque la racionalidad de los electores es distinta a la racionalidad de los que observan a los electores. En este caso, Gregory, el analista, Ivanhoe N.G. Cortiñas, el político, que está también analizando un tema, tenemos una racionalidad distinta al elector. En el elector puede incidir, como le decía, varios factores. Uno de ellos puede ser, ¿cuál es la utilidad de votar? O sea, ¿qué es más importante, votar o no votar? Y si voto, ¿qué es más útil? ¿Que me paguen por ese voto o que yo vote por conciencia porque la situación económica de mi familia y la mía propia es adversa? Bueno, para ellos, para un grupo, para un segmento poblacional, ¿usted sabe qué pasa? Que la felicidad está en los 500 pesos y hasta en los 1,000 pesos que le puedan dar, en algunos casos, dependiendo quién sea, hasta 2,000 pesos que le puedan dar, porque la felicidad la encuentra en una botella de ron o en un picapollo. Pero no todo joven, ni una mayoría de jóvenes tiene esa esperanza, ni esa quizás hasta necesidad. Es que estoy construyendo una tipología de razones. No, te hablo de los jóvenes. No, también de los jóvenes. Ajá. Es que estoy construyendo una tipología de razones que explican por qué un segmento poblacional de grupo etario de los jóvenes puede votar en una dirección contraria a su situación real, ¿no? Y te estoy contando una. Otra puede ser simple y llanamente moda. El líder del sector, el líder del barrio, el líder del grupo, simpatiza por
por X candidato, el resto le sigue. Ese es otro factor. Un tercer factor es que ¿quién ha podido construirle la mejor oferta electoral de cara a las expectativas que ellas se pueden formar? Si para poder seguir estudiando y capacitándose, o bien si puede tener la posibilidad de conseguir un empleo para él o su familia, y naturalmente puede haber también un factor de herencia política en esos jóvenes. O sea, ¿cómo influyeron sus padres en la formación política o de simpatía partidaria en este caso? Si terminan teniendo una propia identidad y no vale nada que el padre fuera tal vez hasta dirigente de un partido, que se ha dado el caso, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora bien, antes de irnos, porque ya debemos hacer una pausa, Ivanhoe, y esas características de posibles decisiones de un joven, tomando en consideración esos elementos que mencionas, ¿cómo ustedes, en este caso Fuerza del Pueblo, le caen atrás a esos jóvenes para tratar de engancharlo en una de esas necesidades espirituales de aspiración que describiste pueden tener los jóvenes? Porque es el mayor segmento en cantidad de votos que hay, el de los jóvenes. ¿Cómo ustedes, qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Cómo los trabajan? Porque varias cosas, Gregory. Por ejemplo, en mi caso, y yo sé que hay otros compañeros que están en la misma línea, cuando uno le dice a los jóvenes que ningún otro presidente en la historia de la República Dominicana le otorgó 27,000 becas a 27,000 ciudadanos dominicanos jóvenes para que estudiaran a nivel universitario, tanto en el país como fuera del país. Ningún otro presidente en la historia. Usted llena el Estadio Olímpico con 27,000 personas, ¿no? Entonces fueron oportunidades que hoy día esos jóvenes que ya hoy son hombres adultos, totalmente adultos, insertados en el mercado laboral del país y ahí hasta fuera del país, encontraron oportunidad en un gobierno de Leonel. Pues nosotros estamos haciendo lo propio y en el programa de gobierno nuestro se va a enfatizar en ese aspecto, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, ¿quién desarrolló el programa de inglés por inversión en la República Dominicana? Que hoy día la mayoría de los jóvenes que trabajan en los call centers del país provienen de esa formación del inglés como segundo idioma en el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, cuando uno construye un discurso basado en estos hechos que son ciertos, que se pueden demostrar, usted puede lograr que un segmento poblacional, un sector de ese segmento etario de los jóvenes, terminen votando por conciencia, en este caso, ¿no? Y que uno aspira a que sea por Leonel Fernández, obviamente. Y también tener candidatos jóvenes con el brillo que tiene, por ejemplo, Omar Fernández en el Distrito Nacional, que creo que es el fenómeno político de esta coyuntura electoral, ya no solamente de la Fuerza del Pueblo, yo estoy hablando del sistema de partidos políticos y está demostrado en todas las mediciones que se han hecho. Entonces, como muchos jóvenes ven en Omar Fernández un referente, pues al verlo como referente pueden darle su apoyo y convertirlo entonces a él como senador y obviamente a la Fuerza del Pueblo también lo potencia. muy bien, vamos ahora sí a hacer una pausa breve. Al retorno, después del cambio, conversaremos con Ivanhoe. Él tiene un esquema de trabajo de análisis de estadísticas, de números muy interesante, que le voy a cuestionar para que nos comparta parte de esas visualizaciones que en ese sentido hace, y ya nos dio algunas pinceladas después de la pausa con Ivanhoe N.G. Cortiñas, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. En breve retornamos.